Listo. Buenas noches, amadas hermanas. Es una bendición tenerlas un día más de enseñanza aquí reunidas en el Señor. ¿Cuántas de ustedes están listas para recibir la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros? Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Yo sé que cada una de ustedes viene así, viene con esa emoción de recibir esa palabra que el Señor tiene para el corazón de cada uno. Creemos que cada vez que nos reunimos a nuestro tiempo de enseñanza no nos vamos igual como hemos llegado, ¿verdad? Siempre nos vamos con más conocimiento, más sabiduría de esa palabra, de esa porción que el Señor nos ha dado para el corazón de cada uno de nosotros. ¿Amén? Nosotras sabemos algo muy importante. A medida que hemos ido avanzando en el Señor, creciendo en el conocimiento de Dios, hemos logrado entender de que cada palabra que el Señor revela en su momento es porque hemos alcanzado cierta madurez espiritual para poder recibir eso que el Señor nos está enseñando, eso que el Señor nos está instruyendo, en la área que nos está instruyendo, ¿verdad? Entonces, esa palabra cuando llega a tu vida, no la tienes que tomar de mala manera. Ay, estoy haciendo esto así, que por qué, que me dijo, que sentí, que... No, nosotros lo debemos de tomar de una manera, a manera de bendición para nuestras vidas, porque sea que hiciste mal, o sea que no lo sabías, o sea, cualquiera de las cosas que te hayan hecho hacer las cosas de una manera en que al Señor no le parecía, tenemos que tomarlo de bendición porque nos está trayendo ese conocimiento de cómo es que a Dios le agrada que las cosas se hagan o se den. Y esa es una bendición grande, porque no todos tienen la bendición de que Dios les instruya cada martes y cada jueves para que seamos mejores hijos de Dios para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y por ende nuestras vidas y nuestra descendencia sea bendecida. Porque yo estoy segura que todo lo que ustedes reciben, que todo lo que ustedes aprenden, no solo se le quedan para ustedes, ¿verdad? Sino que lo comparten con las personas que no conocen del Señor y aún con su propia familia lo comparten para edificarlas de la misma manera en que ustedes se edifican. Hoy vamos a hablar acerca Además, de... si Dios sabe si lo sabemos o no. Y de ahí, borrón y cuenta nueva para adelante. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí. El Señor sabe que nosotros o conocemos o desconocemos del tema. Y si hemos actuado de una manera equivocada, el Señor perdona. A Él le encanta cuando vienen a Él reconociendo que hiciste mal. Él está fascinado con eso. Porque ahí le demuestras esa humildad que tienes. Ahí le demuestras que Él es lo más importante para ti y que te importa mucho esa aprobación del Señor, ¿verdad? Antes de que seas aprobado por el ser humano, tienes que buscar la aprobación de Dios, que eso es lo que te va a dar el nombre, el respeto y el lugar que Dios apartó para cada uno de nosotros. Amén. Listo. Este tema, este título del tema ya lo hemos visto anteriormente, pero lo hemos visto enfocado en una área distinta a la que hoy vamos a ver, porque incluso el versículo, el libro cambia, ¿ok? El libro del que vamos a hablar hoy cambia totalmente a lo que ya habíamos hablado anteriormente de este tema. Este tema, si bien es cierto, tiene el mismo título que otra enseñanza, pero no tiene el mismo contexto. Va para otro tipo de público, por decirlo de alguna manera. Va para un tipo de público más maduro en la fe, porque es aún más desafiante, porque es aún más profundo, porque aún demanda más de nosotros como hijos de Dios. ¿Amén? Vamos a hablar acerca de los deberes cristianos. Los deberes cristianos. ¡Ay, hermana! Ese tema ya lo hemos visto. Ok. Vamos a ver a través del Espíritu Santo de Dios lo que hoy el Señor nos quiere hablar acerca de los deberes cristianos en esta etapa de madurez espiritual que tú y yo hemos alcanzado para la gloria de Dios. ¿Amén? Listo. Vamos entonces al tema. Hebreos 13, del 1 en adelante.
¿Qué dice Pablo acá a todos, a todo el pueblo de Dios? ¿Qué nos quiere decir esta noche la palabra del Señor? ¿Qué nos quiere hablar esta noche acerca de la palabra de Dios? Cuando hablamos de deberes, cuando decimos deberes cristianos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que entendemos como deberes? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando hablamos de deberes, ¿qué podemos entender por deberes? ¿Qué podemos entender por deberes? ¿Qué es un deber? Algo que tenemos que hacer, Amén. que lo tenemos que hacer, que lo tenemos que obedecer. Amén. Es algo que lo debemos de hacer, que lo tenemos. Los deberes los podemos entender que los deberes son como reglas, leyes, normas que regulan ¿qué? Que regulan nuestra convivencia, ¿verdad? Nuestra convivencia en la sociedad. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Google. Nuestro amigo Google nos dice que los deberes son leyes, normas, estatutos que se establecen para regular nuestra convivencia en la sociedad, ¿verdad? Estos son los deberes para la sociedad, pero cuando hablamos de deberes cristianos, hablamos que son normas, reglas, estatutos que se establecen en nuestra vida cristiana para tener una buena convivencia. Para tener una buena convivencia, ¿ok? Estamos hablando de deberes cristianos, normas, reglas, estatutos, mandamientos que se establecen para que los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios tenga una correcta convivencia. Porque si no existieran estas normas, estas reglas, estos mandamientos, estos estatutos, todos vivirían como quieren, ¿verdad? Todos vivirían como quieren. Si no hay un principio que se establece, entonces cada quien haría lo que mejor le place. Pero como Dios en su infinita sabiduría sabía cómo eran los seres humanos o lo que Él había creado y hasta dónde podían llegar, es que el Señor dijo, no. En mi palabra, así como hay bendición, así como hay exhortación, así como hay enseñanza, así como hay todo eso, también tiene que haber normas, deberes que tienen que cumplir y tienen que saber que tienen que cumplir. Es por eso que el Señor lo estableció. Amén. ¿Qué nos dice acerca de eso? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes. ¿Qué es lo primero que tiene que haber en nuestra convivencia? Para poder convivir bien, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Amén, amor. Tiene que haber amor. Si no hay amor, ¿podemos convivir fraternalmente? No, ¿verdad? Estaríamos en pleito, en discusión, en contienda, en enojo, en enemistad y en todas las cosas que Colosenses dice que no es del espíritu, sino de la carne. El primer deber cristiano es vivir en amor. Si un cristiano no tiene amor, ¿puede vivir fraternalmente? No, ¿verdad? Porque va a ser un cristiano contencioso, pleitista, amargado, enojón, va a ser resentido, egoísta, envidioso, va a ser de todo. Y un cristiano así, ¿daría honra que es un hijo de Dios? No, ¿verdad? No. Díganlo así, o sea, díganlo convencidas. No, hermana Ceci, no daría testimonio. No digámoslo dudando, no.
Rotundamente es un no. Un cristiano así no daría honra al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que el amor fraternal permanezca en ustedes. Cuando habla de permanecer en nosotros, habla a pesar de toda situación, que permanezca. A pesar de toda, hermana, pero usted no sabe lo que me hizo el hermano, estuvo criticando, me estuvo murmurando, no interesa. El Señor dijo que el amor fraternal permanezca en ti, permanezca. No te dijo, el amor fraternal va a estar si hablan bonito de ti, si te tratan bien, si te sonríen, si te saludan, si te abrazan, si te entienden, si te apoyan. No. El Señor fue directo y tajante. El amor fraternal permanezca en ustedes. Porque si no hay amor, nada pueden hacer. Si no hay amor, no son nada. Porque el amor, ¿quién es? ¿Quién es el amor? Dios. Y si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Amén. Si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Así de claro. Y así de sencilla es nuestra ecuación en el reino espiritual. Así de sencilla. Si no tienes amor, es porque no tienes a Dios en tu corazón. Tú puedes decir, no, pero yo sí tengo a Dios en mi corazón. No, pero si no amas a tu hermano y no tienes ese amor fraternal y el amor no permanece en ti, es que no tienes a Dios. Es que no tienes a Dios en tu corazón. ¿Somos mensajeros de qué, dice el Señor? ¿De qué somos mensajeros? De amor y paz. De amor y paz. Amén, de amor y paz. Dice de pleito, dice de contienda, de chisme, de resentimiento, de amargura, de enojo, de pleito. No, ¿verdad? Somos mensajeros de amor y paz. Entonces, el primer deber cristiano a estas alturas de nuestra vida espiritual es permanecer en amor fraternal. Punto número 1. Es lo más desafiante que el Señor le pide a todo hijo de Dios. No, hermana, para nosotros es fácil amar. Para nosotros que nos hemos dejado transformar por el Señor, es fácil amar. Es fácil vivir en amor fraternal. Para aquellos que no se han dejado transformar por el Señor y aún en su corazón hay resentimiento, amargura, dolor, odio, rencor, no va a haber, no va a ser fácil que el amor fraternal permanezca en ti. No va a ser fácil que el amor fraternal esté en ellos. El amor fraternal, el amor, si permanece el amor en ti, estamos hablando que tienes una relación cercana con Dios. Y el amor está en ti constantemente. Y permanecemos en amor, o sea, permanecemos en Dios por esa relación que tienes con el Padre. Pero si tu relación con Dios se interrumpe, se quebranta, se corta, se pausa, ¿podrás vivir o podrás permanecer en amor? No, ¿verdad? No lo podemos hacer. Así es que para llegar a este punto, tu vida espiritual tiene que estar activa con el Señor para que puedas desarrollar este punto. Por eso es que necesitas una madurez espiritual para llegar a este punto. Amén. ¿Qué más dice? Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Miren lo que dice, lo segundo que dice. Para que tú puedas practicar la hospitalidad, ¿qué has tenido que tener? Primer punto. Amor, muy bien, hermana Ceci, hermana Nora, amor has tenido que tener.
Si es que no tienes el primer punto, lo primero que Dios pide, entonces no vas a poder practicar la hospitalidad. Y mira lo que dicen las Escrituras. Y no se olviden, porque muchos se olvidan de ser hospitalarios. Y no se olviden, dice el Señor. No se olviden que eso también para mí es importante. No se olviden que eso que ustedes hacen de ser hospitalarios puede traer como consecuencia bendición a tu vida, dice el Señor. Porque ojo lo que dice las Escrituras. Y no se olviden de practicar. Practicar es algo que no practicamos. Es algo que no hacemos muy seguido. Practicar la hospitalidad. Y para que tú practiques la hospitalidad, ¿qué tienes que hacer? Tener amor. Cuando tienes amor, vas a poder practicar la hospitalidad. Y dice, pues gracias a ella, miren que la hospitalidad Dios te está revelando hoy. Cuando tienes un corazón hospitalario, que te gusta atender y recibir a quien llega a tu casa, la hospitalidad tiene una recompensa, dice el Señor. Pues gracias a ella, ¿a qué? A la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice el Señor. Y yo les pregunto, si un ángel de Dios llega a tu casa, ¿qué puede ocurrir ahí? Milagros. Amén, milagros. ¿Qué más puede ocurrir ahí? Milagros. ¿Qué más pasa? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, amén. Porque los ángeles son mensajeros del Señor. Son mensajeros del Señor. Traen buenas nuevas, traen bendición. ¿Qué más traen? Traen milagros, porque de repente estabas clamando por un milagro y el Señor te manda a ese ángel con el mensaje que tú querías. Un milagro. Mira lo que dice el Señor. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, miren cómo desatas las bendiciones de Dios. Mira cómo tú haces mover la mano de Dios a tu favor. Mira cómo la haces mover. Mira cómo haces mover por practicar la hospitalidad. No se olviden, dice el Señor, no se olviden que así como no te olvidas de orar, no te olvides de ser hospitalario. Porque gracias a ella, sin saberlo tú, has recibido ángeles de Dios. Y cuando un ángel de Dios llega a tu casa, la gloria de Dios se pone de manifiesto. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Yo quiero saber cuántos de ustedes lo creen. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. 3. Acuérdense de los presos. ¿De quién te tienes que acordar? De los presos. Amén. Acuérdense de los presos. Una pregunta rapidita para cada uno. Cada una se responde. En silencio se responde. ¿Cuántas de ustedes a menudo se acuerdan de los presos? No muchas, ¿verdad? Algunas por ahí. Cuando oran, quizás el Espíritu les hace discernir que deben de orar por los presos. Pero a veces otras no nos acordamos, ¿verdad? No nos acordamos. No está en nuestra mente. Pero el Señor hoy nos dice, acuérdense de los presos. ¿Y por qué creen que el Señor nos diga en su palabra, acuérdense de los presos? Porque muchos de ellos, cuando llegan a ese lugar, son olvidados. Son abandonados. Porque señalaron su pecado. Porque señalaron su error. Y no estuvieron dispuestos o no tuvieron el amor suficiente para darles una oportunidad. Por eso el Señor llama a sus hijos, a los que viven, a los que permanecen en amor fraternal, a que no se olviden de los presos.
Este es otro nivel espiritual que el Señor necesita de ti y de mí. Por eso es otra demanda que el Señor nos hace acerca de los deberes cristianos. Amén. Es otro nivel de deber cristiano que el Señor nos manda. Es otro nivel. Porque te dice que tienes que permanecer en este amor fraternal para que te puedas acordar de los presos, de aquellos que fueron olvidados en ese lugar por cometer errores, por cometer pecados, que fueron olvidados. A través de nosotros llegará también la misericordia para ellos. Amén, amén. El Señor, ¿por qué te dice acuérdate de ellos? Porque a través de ti, de tu amor, de tu servicio, el Señor puede hacer grandes cosas en la vida de esos hombres y mujeres abandonados. Y no solamente eso, dice el Señor. Mira lo que te dice. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Mira lo que el Señor te dice. Siente lo mismo que ellos sienten. Ponte en el lugar de ellos. ¿Cómo te sentirías tú estando ahí, abandonado, señalado, olvidado? ¿Cómo estarías tú? Te dice el Señor. De esa misma manera, de cómo te sientes, de cómo piensas, de cómo estarías, ponte en acción en pos de tu hermano y acuérdate de los presos, dice el Señor. El Señor nos desafía en nuestro amor al prójimo. Nos desafía. Va más allá de lo que nosotros hemos creído que es el amor al prójimo. Va más allá el Señor. Muchas veces nosotros nos acordamos de los que vemos o de los que están cerquita a nosotros. Pero es ahí cuando el Señor nos desafía y nos dice, acuérdense de los presos, a esos que están lejos, a esos que no ves porque están encerrados, a esos que están sufriendo, a eso. Y mira, te digo algo más, te dice el Señor. Acuérdate, y para que tu corazón se mueva a hacer algo por ellos, acuérdate como si fueras tú mismo el que estuviera en esa condición. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que te ayuden? ¿Cómo te gustaría que te entiendan? ¿Cómo te gustaría que tengan misericordia por ti? Pero para tener todo eso, regresamos al punto número 1. Vivir en amor fraternal. Andar en amor fraternal. Si no tenemos amor, nada de lo que el Señor hoy nos diga lo vamos a poder hacer. Por eso el Señor empezó con el primer deber cristiano, vivir en amor. Amén. Vivir en amor. Dice, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados. ¿De quién más te tienes que acordar? De los que son maltratados. Porque ellos necesitan a alguien con amor para que tengan misericordia de ellos, compasión de ellos y los entienda y los proteja y los cuide y los ayude. Porque una persona maltratada ¿sentirá valía? ¿Sentirá que vale? No, ¿verdad? Necesita de alguien que esté lleno del amor de Dios para que restaure esa área de su vida. Para que restaure esa área de su vida. ¿Cuántos de nosotros hasta aquí quisieran ser estos hijos que el Señor pide y espera que seamos? ¿Cuántos hasta aquí quieren ser así? Amén. Amén. Si el Señor hoy nos está revelando esta palabra a ti y a mí, es porque un propósito grande tiene en tu vida y en la mía. Es porque cosas grandiosas el Señor quiere hacer en estas personas que lo necesitan con tu vida y con la mía. Es lo que el Señor quiere hacer. Es lo que el Señor quiere obrar.
En estos tiempos hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros para trabajar para el Señor. Por eso el Señor te está diciendo cuáles son tus deberes como cristiano, como hijo de Dios. Y dice, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. O sea, no seas indiferente. No seas indiferente ante los que son maltratados. Ponte en el lugar de ellos, ponte a pensar como si fueras tú al que han maltratado, al que han humillado, al que han ofendido, al que han rechazado. Ponte en el lugar de ellos, porque solo cuando te pones en el lugar de ellos, comienzas a desarrollar esa empatía, dice Dios, que yo necesito que tengas para que seas un hijo agradable a mí. Cuando no tienes amor, vas y le dices a la persona, ¿de eso sufres? ¿Por eso te sientes mal? ¿Por eso estás lloriqueando? ¿Eso te duele? Cuando no hay amor. Pero cuando hay amor, ese amor en el que debemos permanecer, como dice el Señor, te compadeces, no te lo merecías. No tenías por qué haber sufrido así. Me apena mucho que hayas pasado por todo esto. Me causa tristeza y mucho dolor que hayas tenido que sufrir estas cosas, que hayas pasado por todas estas cosas. A ese punto quiere que el Señor, que tú y yo lleguemos como hijos de Dios. Por eso el Señor 2 veces dice, piensa que eres tú. Medita, date cuenta o tómalo como si fueras tú el que sufre, como si fueras tú el maltratado, como si fueras tú el preso, como si fueras tú el abandonado, como si fueras tú al que rechazaron. Ponte en el lugar de la otra persona. Sufre con ellos. Y también cuando Dios sobre, gózate con ellos para la gloria de Dios. ¿Ven? ¿Qué más dice el Señor? Todos ustedes deben honrar su matrimonio. Está hablando a los casados. Todos deben honrar su matrimonio. Cuando habla de todos, está hablando de la esposa y el esposo. Todos ustedes deben honrar su matrimonio. ¿Qué es honrar? ¿Qué es honrar? Respetar. ¿Qué más? ¿Qué es honrar? Honrar es cuidar, proteger su matrimonio. amén. Amar. Amar, respetar, cuidar su matrimonio, ¿verdad? Dice, y todos ustedes deben, no te está diciendo, si quieres, si deseas, te parece, si consideras, si en algo te agrada o si en algo quisieras, no. El Señor da una orden. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. La honra y la fidelidad son 2 cosas que Dios valora mucho en un matrimonio. Miren lo que dice el Señor. Todos ustedes deben de honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. 2 cosas muy importantes para el Señor. Honrar el matrimonio y ser fieles. 2 cosas que alegra el corazón del Señor. Cuando honras tu matrimonio, cuando lo respetas, cuando lo valoras, cuando lo cuidas. Amén. Y cuando le eres fiel a tu cónyuge. Y la fidelidad no solamente es sacarle la vuelta con alguien, no. Sino la fidelidad es en todo el ámbito de la palabra. Serle fiel en todo, no mentirle, no engañarle, no ocultarle las cosas.
Eso es parte de la fidelidad con tu cónyuge. Amén. ¿Qué más dice? Y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos, a esos que se creen muy liberales, a los que hacen lo que quieren, y a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Quién los juzgará? Dios. Amén. Los juzgará Dios. O los juzgará Pepito, Juanita, Anita. ¿Dice así? No. Los juzgará Dios. Porque Él es el único que juzga con justo juicio. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el Señor dice, y a ellos los juzgará Dios, porque el Señor, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu decepción, aún en medio de esta situación por la que tú pases, está cuidando tu corazón para que no se llene de odio, de ira, de resentimiento, de rencor, de venganza y de esas cosas que solo te alejan del amor y el propósito de Dios. Amén. Dios se encargará de juzgar, porque antes de ese cónyuge fallar a su esposa o a su esposo, falló a Dios, porque hizo un pacto delante de Dios y falló a Dios. Por eso Dios dice, y ellos los juzgará Dios. Él es el primero que tiene que juzgar. Porque la persona que comete adulterio, infidelidad, de quien se burla en primer lugar es de Dios, no de su cónyuge. Por eso Dios dice que Él juzgará. ¿Amén? Él juzgará. Así es que entendámoslo por ese lado así. 5, vivan, mira lo que dice el Señor, vivan. Primero dijo, permanezcan. Luego dijo, no se olviden. Luego volvió a decir, acuérdense. Luego dijo, ¿qué más dijo? Ahora dice, vivan. Mira, ahora dice, vivan. Sin ambicionar el dinero. Vivan sin ambicionar el dinero. Cuando nosotros hablamos de ambición, de ambicionar, ¿estamos hablando de algo bueno o de algo malo? De algo malo, ¿verdad? Porque estamos llevando al extremo. Estamos llevando al extremo algo. Cuando uno habla de ambicionar algo, estás diciendo en otras palabras, sea como sea, quiero eso. Sea como sea, quiero eso. Así no, así deje de dormir, así pierda mi familia, así tenga que pasar por encima de quien sea, así tenga que destruir a quien sea, así tenga que calumniar a quien sea, así tenga que derribar a quien sea. Yo quiero eso. Y el Señor dice, vivan sin ambicionar el dinero. Con esto te quiero decir algo. El dinero no es malo, siempre y cuando no sea el dinero el que te gobierne a ti. ¿Ok? Porque el Señor cuando bendice, bendice en todas las áreas. Y nosotros sabemos a través de su palabra que bendijo a muchos siervos de Dios y el Señor dice que fueron muy ricos. Muy ricos. ¿Amén? Y no porque el dinero los gobernó a ellos, sino porque supieron de quién venía el dinero y cuál era el uso del dinero. ¿Ven? No el dinero los gobernaba a ellos. Por eso dice, vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, más bien confórmense con lo que ahora tienen. ¿Por qué habla de conformarse con lo que ahora tienen? Porque mucha gente analiza la condición en que ahora está y lo que ahora tiene
Y a veces se desespera y dice, pero esto nomás tengo, pero fulano tiene más, mengano tiene súper más. Entonces, pero esto nomás tengo y te olvida. Y eso te desenfoca de agradecer lo que Dios te da. Eso te desenfoca de tener un corazón agradecido. ¿Amén? Te desenfoca de eso. Dice, no te porque dice, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Así tengas poco o tengas mucho, confórmate con lo que tienes, porque Dios siempre, siempre, siempre estará contigo y conmigo. Y no te va a dejar, y no te va a desamparar, y será Él quien te provea lo que te haga falta y aún más para que sobre y sobreabunde en tu vida para la gloria de Dios. Amén. Tiene un corazón agradecido. Siempre agradece a Dios por todo lo que tienes. Por todo. Porque la gratitud desata la abundancia de Dios en tu vida y en mi vida. Cuando somos agradecidos, el Señor comienza a manifestarse aún más y más. Y te dice, yo no te he desamparado, ni te he abandonado. Aquí estoy, dice el Señor. Y te sigue bendiciendo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos? La gratitud, la gratitud trae bendición, mucha bendición, dice la palabra. Amén. La gratitud trae mucha bendición. Amén. Mucha bendición trae la gratitud. El Señor ve tu corazón. Qué tan agradecido es. Amén. Y dice que Él nunca te desamparará ni te abandonará. 6. Así que podemos decir con toda confianza. Así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es el que me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a otro ser humano? Lo que les pueda hacer otro ser humano. ¿Alguien tiene temor de lo que pueda hacerle otro ser humano? No. Algunos dudan, algunos no dicen nada. Ok, yo les explico. Cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada del Señor, cuando nuestra mirada se desvía a lo natural, vamos a tenerle temor a todo. No solo a los hombres, sino a todo. Cuando tú no crees lo que el Señor te dice, cuando tú no crees lo que el Señor te dice, no te desampararé ni te abandonaré, cuando tú no crees en eso, comienzan tus ojos a ver lo terrenal. Todo te da miedo. Todo, ¿ah? Todo. Absolutamente todo. Hasta cuando pasas por el lado de un perro, te da miedo. ¿Te da miedo hasta eso? Cuando el Señor sacó del pozo de los leones a Daniel, pero a ti te da miedo pasar por el lado de un perro. ¿Por qué? Porque tu mirada se desvió, tu mirada se desenfocó de tu Dios y se puso, ¿en dónde? En lo terrenal. Por eso todo te da miedo. Por eso el Señor te hace recordar hoy y te dice eso. Así que podemos decir con toda confianza, tienes la plena libertad, dice el Señor. Tienes la plena libertad, la plena certeza de que puedes decir esto. El Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero la pregunta del millón esta noche es, ¿lo crees? ¿Lo crees con todo tu corazón? Dice el Señor que se cree con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. No es que lo digas, sí creo, pero tu corazón está lejos del Señor.
Tu corazón está lejos y sigues creyendo que los hombres, los seres humanos, te pueden levantar en contra de ti cuando tienes un Dios poderoso, que fue Él el que creó los cielos y la tierra y aún al ser humano que puede detenerlo cuando a Él le plazca. ¿Tus ojos siguen enfocados en el Señor o siguen enfocados en lo terrenal? Es parte de tu madurez espiritual. Es parte de tu madurez espiritual. ¿Has madurado espiritualmente? ¿O sigues viviendo como este hombre de doble ánimo? Lo que te conviene crees y lo que no puedes no crees. ¿Tenemos ese doble ánimo? ¿O confiamos plenamente en lo que el Señor nos dice? Dice, Ceci, el que teme a Dios ya no teme a nada ni a nadie. amén. Así es, ¿no? El que Porque teme a está Dios seguro y en... sabe, amén, y sabe el poder de Dios, y sabe cómo el Señor obra, y sabe que todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir, entonces no tiene por qué tener temor a lo terrenal. No tiene que tener temor a lo terrenal. Porque ¿qué es el hombre al lado de Dios? Dice su palabra. Nada. Nada. El hombre no es nada al lado de Dios. Por eso el Señor dice, a tus enemigos yo los destruiré. Por un lado huirán 1000 y por el otro 10,000. Nadie, y a ti nadie te alcanzará, a ti nadie te tocará, porque yo, el Señor, lo he dicho. Y si eso no te basta para vivir confiado, es que tienes que nacer de nuevo. Es que tienes que nacer de nuevo. Si eso no te basta para vivir confiado plenamente en el Señor, tienes que vivir de nuevo. Tienes que volver a nacer en el Señor. Tienes que volver a aceptarlo en tu corazón. Porque nosotros no podemos dudar de aquel que nos está prometiendo estar con nosotros siempre. Y aquel que nos ha prometido que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Amén. Dice, acuérdense otra vez. Otra de las cosas que olvidamos muy a menudo. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Acuérdense. ¿Por qué dice acuérdense? Porque el ser humano es ingrato. Porque el ser humano es ingrato. Por eso dice, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué dice, acuérdense de sus pastores? ¿Qué ganarías con acordarte de ellos? Cuando te acuerdas de aquel que te dio una palabra de Dios, que edificó tu vida, que te restauró, que te sanó, que te libertó, que te ayudó. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando te acuerdas de esta persona que hizo eso? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Agradecimiento. Agradecimiento, gratitud. Y cuando viene ese agradecimiento y esa gratitud a ti, ¿qué te conlleva hacer? Porque viene eso a tu mente, ¿verdad? Yo estoy agradecida con mi pastor o con mi pastora que me habló de esto. ¿Qué te conlleva hacer? Honrarlo. Amén, honrarlo. ¿Y cómo lo honras? ¿Solo con tus bienes o cómo lo honras? Orando por él. Amén. Honramos a... Puede ser orando por ellos, con tus bienes, compartiendo eso que Él te enseñó con otros, hablándole a otros que conoces a un pastor, una pastora que da palabra, que edifica, que restaura, que liberta, que sana, para que vayan donde Él y honren los dones y talentos que el Señor puso en Él para la bendición de la obra de Dios. Para eso.
acuérdate de tus pastores, de aquellos que te dieron la palabra de Dios. Honrar no solamente es una cosa, honrar encierra muchas cosas. ¿Amén? Encierra muchas cosas. Parte por la gratitud que sientes. Porque no todos, óiganme bien esto, no todos tienen la disposición en su corazón de dejarlo todo y servir a Cristo. No todos tienen la disposición en su corazón de hacerlo. Y a los que Dios escoge, pactan un compromiso directamente con Dios. Y lo hacen a pesar de su aflicción, de su tribulación, de su dolor y de cualquier situación que estén atravesando. Lo dan todo por amor a Dios y a su prójimo. La labor de un pastor no es sencilla. La labor de un pastor es entregarlo todo con amor a pesar de su dolor, de su propio dolor, de su propio proceso, de su propia cueva, de su propia tormenta, de su propia tribulación, a pesar de todo. Por eso el Señor dice, acuérdense de sus pastores, que les dieron a conocer la palabra de Dios. Si no, estarían perdidos. Si no, seguirían en tinieblas. Si no, seguirían en oscuridad. Pero Dios se plació y porque te amó tanto, puso a este siervo suyo en tu vida y en la mía para que nos edificara. Amén. Acuérdense de sus pastores, dice. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Tu pastor no solo sirvió para darte palabra de Dios, sino que se esforzó en tener una conducta intachable y una fe inquebrantable para que tú imitaras eso, para que tú crecieras espiritualmente, para que tú avanzaras en el Señor, para que tú seas el hijo de Dios que hoy eres ahora, del agrado de Dios. Todo eso encierra el pastor. Todo eso encierra el siervo del Señor. Por eso el Señor dice, acuérdense de ellos. Acuérdense de ellos, dice el Señor. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Ya Jesús fue dado a conocer de una manera. Que fue el Hijo de Dios, que vino a este mundo hecho hombre, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte para la gloria de Dios. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Cualquiera que venga con doctrinas diversas y extrañas, no le hagas caso. Cualquiera que venga en contra de esta verdad que es nuestra fe de nosotros, no le hagas caso. ¿Amén? No le hagas caso. Dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimento, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos, dice la palabra, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. Ahí está hablando de todo un ritual que hay. Todo lo que es impuro, dice que no entraba a la misma presencia de Dios, al tabernáculo, no entraba. Todo era fuera del tabernáculo que se hacía. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Que antes de que tú entres a la presencia de Dios, debes de limpiarte, debes de perdonar, debes de pedir perdón y estar limpio de todo pecado para entrar a la presencia de Dios. Y es uno de los deberes cristianos que como hijos de Dios debemos de practicar. Antes de que entres a la presencia de Dios, debes
perdonar y luego pedirle perdón a Dios por tus pecados. Es uno de los deberes. Así funciona el orden de Dios. Amén. Así funciona el orden de Dios. Dice, así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra. O sea, salgamos de la presencia de Dios, saquemos todo lo que deshonra al Señor y luego vengamos a la presencia de Dios. Amén. Pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Nosotros no somos de este mundo, dice Pablo. Nosotros pertenecemos a esa ciudad que Cristo ha ido a preparar, a esa morada, a ese hogar que Jesús ha ido a preparar para que nosotros habitemos allá. Pero hasta que llegue ese momento, el Señor te está diciendo cuáles son tus deberes como hijo de Dios para permanecer en esta tierra y honrar el nombre de Dios como hijos del Rey. Amén. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. La alabanza que le vas a ofrecer al Señor es la que honra, la que bendice a Cristo Jesús. Dice, por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Amén. Dice, no se olviden, otra vez, vuelve a repetir, no se olviden. ¿De qué otra cosa nos olvidamos los hijos de Dios? No se olviden de hacer bien, ni de la ayuda mutua. ¿De qué? Nos olvidamos muchas veces de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente. Mire de qué nos olvidamos, dice el Señor. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Dice, hacer el bien y ayudarse mutuamente, Dios lo toma como sacrificios que presentas delante de Él. Y dice, esos sacrificios agradan a Dios. Eso, la ayuda mutua y, ¿qué más? La ayuda mutua y hacer el bien es lo que agrada a Dios. Otra vez, 17 dicen, 17, sí. Obedezcan a sus pastores. ¿A quién tienen que obedecer? A sus pastores, a los siervos de Dios. Y respétenlos. Obedezcan y respétenlos. Hermana, pero a veces el pastor está equivocado, está mal. Dios nos dice que respetemos y obedezcamos a nuestros pastores. Si hay algo que tus pastores no están haciendo bien o no es lo correcto, pídele a Dios que te dé el discernimiento correcto o para que permanezcas o para que te ponga en el lugar correcto. Amén. En el lugar correcto. Pero se lo vamos a pedir a Dios. Porque lo que Dios busca con respetar y obedecer a sus pastores es que no haya esa rebeldía en tu corazón y en el mío. Si lo que dice tu pastor no se alinea a lo que está escrito en la palabra de Dios, tienes todo el derecho de salir de ese lugar. Pero si es lo que se alinea y ellos te exhortan a que obedezcas eso, entonces obedece y respeta a tu pastor. Así de claro. Amén. Dice, ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Los pastores que realmente tengan temor a Dios te van a pedir que hagas lo correcto, porque ellos tienen que rendirle cuentas a Dios, no a cualquier ser humano, sino a Dios.
Amén. Dice, así que ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Si ellos hablan con amargura, renegando, fastidiados, ofendiéndote, haciendo cosas que son con la carne, entonces tú no lo vas a entender, tú no lo vas a comprender, no te va a aprovechar eso, no vas a crecer espiritualmente y no vas a avanzar, no va a ser de provecho para ti. Y ahí te vas a dar cuenta que todo lo que ellos dicen, hablan, enseñan o instruyen no está alineado con lo que el Señor establece en su palabra. 18. Oren por nosotros. Es lo que dice Pablo. Oren por nosotros. Pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con usted. Amén. Es importante las oraciones. A todo siervo de Dios, las oraciones que haga el pueblo de Dios por ellos, los edifica, los fortalece, los anima, los ayuda. Por eso constantemente cuando Pablo hablaba a través de la carta a los Corintios, a los Efesios, a los Hebreos, a todos, siempre exhortó, pidió, clamó por oraciones para ellos. Porque la oración es lo que nos anima, nos fortalece, nos cuida, nos protege. Y para los siervos de Dios, que la congregación ore por nosotros, es una gran bendición que dan a nuestra vida, es una gran honra que dan a nuestra vida. Porque esas oraciones que ustedes le presentan al Padre, esas oraciones que ustedes hacen al Padre para interceder por la vida de nosotros, los siervos de Dios, nos ayuda a tener esa valentía, ese ánimo y a permanecer en ese amor fraternal que el Señor nos pide tener para poder desarrollar cada deber cristiano que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Amén. Así es que siempre, siempre oren por cada uno de nosotros. Siempre animémonos en oración todo. Cada vez que yo veo el grupo de WhatsApp y veo cómo oran, cómo interceden, cómo agradecen a las hermanas, cómo honran a las hermanas que se levantan muy de temprano para poner las oraciones, para interceder por alguna necesidad, para honrar al Padre y alabarlo, eso me llena de gozo, me llena de alegría, porque vemos mujeres con un corazón lleno de amor, que permanecen en ese amor fraternal que Dios nos pide que tengamos. Y así hacemos crecer el vínculo, así hacemos crecer el amor a Dios, así nos mantenemos unidas, perseverantes, esforzándonos para la gloria de Dios. ¿Amén? Así es que yo desde ya les agradezco y bendigo la vida de cada una de ustedes por mantenerse así, fiel al Señor, orando constantemente, intercediendo por toda necesidad, dando oraciones de gratitud, compartiendo palabra, edificando la vida de todas nosotras en el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Esta enseñanza ha ido más allá de todas las enseñanzas que hemos estado dando. Estos deberes cristianos que el Señor hoy nos ha compartido requiere de otro nivel espiritual, requiere de un nivel espiritual más maduro en la fe para poder desarrollar esto que el Señor nos dice. Acordarnos de los presos, ponernos en el lugar de ellos, de los maltratados, de los afligidos, de los que necesitan del Señor, vivir en amor fraternal, dice el Señor, la hospitalidad que trae bendición. Y todas estas cosas que no se pueden realizar si no tenemos el corazón lleno de amor. Es lo que el Señor, es lo que el Señor quiere que sus hijos tengan. Un corazón lleno de amor, que permanezca en amor, para que puedan ser esos hijos que Dios anhela que seamos. Esos hijos que testifiquen de que Cristo habita en nosotros, que Cristo está en nosotros. Y no hijos que deshonren el nombre del Señor, portándose y haciendo cosas que al mundo le agradan, pero que no agradan a Dios. ¿Amén? Espero que esta palabra que hoy el Señor ha
revelado a nuestras vidas, no solo quede en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que seamos oidoras y hacedoras de la palabra de Dios para dar gloria a aquel que nos amó, aquel que nos instruyó, aquel que nos dejó este legado maravilloso que es su palabra, para ser cada día mejores hijos de Dios y mejores seres humanos en esta tierra. Amén. Recuerden que su morada no está aquí, su morada está ya en los cielos. El Señor ya fue a prepararlo. Preparémonos para los últimos tiempos, preparémonos para estos tiempos tan difíciles que se acercan, para poder enfrentar esos tiempos que se avecinan. Es cuando hoy debemos de empaparnos de la palabra del Señor y no solo ser oidoras, sino hacedoras de él. Amén. Cuando el enemigo ve que el pueblo de Dios oye la voz de Dios y se somete a ella, dice Santiago que él huye delante de nosotros. Amén. Así es que tomemos esa actitud, recibamos la palabra de Dios, hagamos la palabra de Dios, atesorémoslo en el corazón y seamos hacedoras de ella, para que el enemigo cuando nos vea no tenga parte ni suerte en nuestras vidas y salga huyendo delante de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Ha sido una bendición tenerlas a todas ustedes conectadas esta noche y nos vemos el día jueves con una nueva palabra de parte del Señor para el corazón de cada uno de nosotros. Que tengan una bendecida semana. Cuídense. Bendiciones.